Hola, buen día. ¿En el Zoom me oyen bien? Sí, profe. Hoy estoy con mi computadora, como siempre, así que la misma, vamos a hacer como siempre. O sea, si necesitan hablar, se desmutean y preguntan, porque no puedo estar atenta al chat mientras doy la clase. Les pido perdón si ayer he sido alguna duda y no se las pude contestar porque no los oí desde la computadora del salón. Pero ahora hacemos un repaso si hay alguna duda puntual de la clase de ayer y cualquier cosa me preguntan. También pueden preguntar por el foro. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a comenzar. Por los dos voy a poner el. Supongo que lo están haciendo bien ustedes, pero. Por las dos, para hacer un poquito más alto el volumen. Bien. Entonces, de ayer, ¿les queda alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Como gente en el Zoom, ¿no? Bien. Entonces vamos a poner a grabar para empezar la clase de hoy. Recording in progress. Hoy vamos a hablar de fármacos inmunomoduladores, ¿sí? Fármacos inmunomoduladores van a actuar preferentemente en el sistema inmune. ¿Tienen alguna idea ustedes del sistema inmune? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus componentes? Perfecto. Principalmente va a ser perfecto. Sí, esta es toda la parte de ahora vamos a irnos viendo, la parte de los sistemas, pero sí, básicamente su función principal es defendernos frente a infecciones, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es, de lo que es los mecanismos de defensa del organismo. Entonces tenemos mecanismos de defensa externos sobre nuestra superficie del cuerpo. ¿Cuáles son? Bueno, superficie. Acuérdense cuando hablamos de superficie o del exterior del cuerpo, que el tracto gastrointestinal, por ejemplo, habíamos visto como hasta que no se absorbe, digamos, el tubo, la luz del tubo es externa. O sea, el interior de la boca es externo. Entonces, ¿qué mecanismos de defensa tenemos externos? Bueno, las superficies epiteliales, por ejemplo la piel nos protege de los órganos internos, protege a los órganos internos de las cosas del medio. Los pelos también, porque hacen que le complican de alguna manera al microorganismo acercarse a la superficie. Los pelos de todos, o sea, de todo el calentón corporal, o sea, lo que tenemos en los brazos, en las piernas, en la pubis, en la nariz, todos los pelos que tenemos lo que hacen es evitar que el microorganismo llegue a la superficie de tejido. Luego tenemos secreciones, bueno, por ejemplo, el sudor, el mucus nos protege, ¿verdad? Y por ejemplo, a veces incluso si detecta o una partícula de polvo o algún microorganismo pequeño, lo puede, lo puede como encapsular para también evitar que ingrese al organismo. También tenemos las secreciones, ¿se acuerdan que hablábamos cuando vimos tracto gastrointestinal? Hablamos de las secreciones a nivel del estómago, por ejemplo, que son muy ácidas. También pueden dañar microorganismos y forman como, son un mecanismo de defensa externo. También podemos hablar de la saliva, que la saliva es una secreción, también es una secreción, pero ¿por qué es un mecanismo de defensa? Bueno, por la presencia de enzimas, que también pueden degradar al microorganismo. Y luego tenemos la flora normal intestinal, o sea,
nuestro propio intestino tenemos bacterias que nos pueden ayudar también en la defensa. ¿Qué pasa con estos mecanismos de defensa? No son 100% efectivos. O sea, hay veces que obviamente ingresan microorganismos a nuestro organismo porque por algo hay veces que nos infectamos. Entonces, en ese caso, el mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para ese tipo de microorganismos que lograron ingresar es el sistema inmune. ¿Sí? El sistema inmune, entonces, es un mecanismo de defensa interno. Cuando el microorganismo logró entrar al organismo nuestro. ¿Sí? Bueno, entonces el sistema inmune, vamos a decir que es un conjunto complejo y difuso de células especializadas. ¿Verdad? Ahora vamos a ir viendo cada una de las células. ¿Qué lo caracteriza a este conjunto de células? Que es capaz de distinguir agentes externos o malignos, a los cuales le vamos a llamar antígeno, o sea, antígeno le vamos a llamar a aquello que el organismo, que el sistema inmune puede detectar como posible riesgo, como algo que es potencialmente dañino. Y una vez que lo reconoce, desencadena la respuesta inmunitaria como función defensiva, ¿verdad? Todo obviamente para llevar a la destrucción de esto que detectó como maligno. ¿Qué pasa? Es importantísimo esto de tiene que lograr distinguir lo que es ajeno y potencialmente dañino de lo que es propio. Vamos a ver que hay situaciones, por ejemplo, en que nuestro sistema inmune no funciona correctamente y o reacciona frente, sí, a cosas externas, a partículas, pero no potencialmente dañinas. O sea, no tendría por qué no tendría por qué el sistema inmune en estas condiciones haberse desencadenado porque lo que descubrió, lo que interpretó como antígeno no era maligno, no implicaba ningún peligro para el organismo. Y también hay situaciones en las que nuestro propio sistema inmune detecta como extraño o como maligno un componente propio nuestro. Entonces nos atacamos a nosotros mismos. También vamos a ver más ejemplos a lo largo de la clase. Pero que tengan eso presente, que el sistema inmune competente tiene que tener la capacidad de distinguir lo que es un componente propio de la célula de lo que es un componente externo, y dentro de los componentes externos, bueno, que puede ser patógeno y que no va a ser patógeno, ¿verdad? Entonces, lo desarrollamos desde el nacimiento, o sea, desde el nacimiento tenemos cierto sistema inmune, pero lo vamos mejorando a lo largo de los años. Bien, entonces en la imagen tienen los componentes del sistema inmune que los vamos a ir viendo de a poco y tenemos lo que conocemos como las 3R cuando hablamos del sistema inmune. Las 3R son reconocer, responder y recordar. Son, de alguna manera, las 3 funciones que tiene el sistema inmune grandes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir reconocer? Bueno, lo que decía, reconocer un antígeno o una partícula potencialmente dañina. Responder frente a ese antígeno para destruirlo. Pero a la vez, recordarlo, cosa que cuando vuelva a infectarnos, ya tengamos una batería especializada para atacarlo de manera más eficiente. Y en esto se basa, por ejemplo, el principio de las vacunas, ¿no? Nosotros, cuando nos vacunamos, nos enfrentan al virus, o a un virus atenuado que no nos va a provocar daño, en principio, pero sí tiene las partes de antígeno, o sea, las partes que van a reconocer el sistema inmune como propio, como ajenos, y para los cuales va a desarrollar mecanismos de defensa. Entonces, lo reconoce como extraño, desencadena el sistema inmune, ¿verdad? La respuesta del sistema inmune, responde frente a esa situación y luego crea y reserva lo que vamos a ver que son anticuerpos, linfocitos B de memoria que liberan anticuerpos frente a una nueva infección. Que bueno, si la vacuna tiene que tener refuerzo, bueno, va a ser la siguiente vacuna, o si nos infectamos de forma natural con ese virus. ¿Sí?
Bueno, el primer componente que veíamos en la imagen que forma parte del sistema inmune es el sistema linfático. ¿Se acuerdan que hablamos un poco del sistema linfático cuando hablamos en el módulo anterior de lo que era el sistema cardiovascular? Habíamos dicho que el sistema linfático era encargado de limpiar, de desintoxicar el espacio extracelular que había para luego devolver el líquido a la sangre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que también pasaba que se componía de vasos linfáticos muy parecidos o análogos cerca también siempre de un vaso sanguíneo y a la vez de lo que habíamos conocido, lo que habíamos llamado ganglios linfáticos? En los ganglios linfáticos habíamos dicho que tenía cierta, en ese entonces que tenía cierta función de defensa, pero no habíamos hablado mucho de eso. Bueno, los ganglios linfáticos son muy importantes en el sistema inmune porque ahí vamos a ver es donde residen otros componentes del sistema inmune, que son los linfocitos T, como decía la compañera, que son los encargados de desencadenar, vamos a ver también, lo que se conoce como sistema inmune adaptativo o adquirido. Lo pueden encontrar de las dos maneras y probablemente lo diga intercambiado. O sea, intercambiado no, distinto, diga adquirido o adaptativo. ¿Bien? Y también ocurre lo que es la maduración de elementos celulares de la sangre. ¿Y cuáles son estos elementos celulares de la sangre? Bueno, obviamente son todos los componentes de la sangre, que van a incluir eritrocitos, plaquetas y células del sistema inmune, que todas derivan de una misma célula común, que se llama célula madre hematopoyética pluripotencial, que es una célula que está presente en la médula ósea. ¿Se acuerdan que la semana ayer habíamos dicho que durante el ciclo celular, cuando se generan dos células fijas, estas fijas pueden tener, uno de los caminos que pueden llegar a tener es diferenciarse y perder su capacidad de replicarse. Bueno, entonces, nosotros tenemos la célula madre hematopoyética, que es encargada de hacer todas las células sanguíneas. Esas células sanguíneas, como se diferencian, pierden su capacidad reproductora, ¿verdad? Y ya ellas no pueden reproducirse. Van a cumplir su función y en determinado momento van a degenerar, se van a morir. Y ahí va a haber un recambio, o sea que otra célula madre hematopoyética va a dividirse y va a favorecer la maduración de esas células hijas, se va a favorecer la maduración de esas células hijas en estas células de componentes sanguíneos que murieron. La tasa de recambio de cada componente celular es diferente, ya que hay algunas células hijas de las madres hematopoyéticas que se van a diferenciar más a menudo en un tipo que en otro tipo de célula sanguínea. ¿Eso quedó? Entonces, eso sí, la célula madre sí se va a poder regenerar, se va a poder regenerar, tanto poder crear las células madres, y obviamente tiene capacidad reproductora. ¿Y esa tipo de célula es? En cualquier tipo de célula sanguínea. Claro, es un glóbulo rojo. Sí, claro, sí. Tu cuerpo dice, o sea, hay señales que dicen, nos estamos quedando sin glóbulos rojos, los glóbulos rojos se están muriendo. Creo que es justo eso, o sea, más tienen una tasa de recambio que esa sí es conocida. Creo que son 60 días, una cosa de esas, que también coincide con más o menos con el tiempo que podés donar sangre, una cosa así. O sea, no podés donar más seguido porque es el tiempo que requiere tu cuerpo para volver a generar esas células sanguíneas. Bien, entonces está bueno, los componentes celulares pues se van a ir a degradar y ser removidas, ya sea en el vaso o en el hígado, bueno, se van a poder reciclar, sí, en caso de ser necesario. Entonces, como decía el compañero, tenemos a la célula madre, ¿sí? En la médula ósea, y va a producir dos linajes de células. El linaje que conocemos como mieloide y el linaje que conocemos como linfoide. Principalmente son esos dos grupos grandes de células. El mieloide va a terminar, esta célula mieloide va a poder diferenciarse en cualquiera de este tipo de células que tenemos aquí. Que tenemos, por ejemplo, los que luego van a dar plaquetas, eosinófilos, basófilos, como decía el compañero, eritrocitos o glóbulos rojos, monocitos, perdón, y neutrófilos. A la vez, el linfoide va a poder
madurar, va a poder diferenciarse en lo que conocemos como células T, linfocitos B, o células natural killer. También tenemos luego como la segunda herencia, por decirlo así, en el árbol genealógico de las células, que son las células dendríticas y los macrófagos. Las células dendríticas y los macrófagos se conocen como células residentes de los tejidos o células centinela. Lo van a poder encontrar de esas dos maneras. Si bien estas lo que van a hacer es viajar, van a estar siempre presentes cerca de vías de entrada al organismo. Por ejemplo, en la piel, cerca de la piel, cerca del epitelio intestinal, siempre van a estar, o también cerca de la mucosa vaginal, de la mucosa del ano, van a estar siempre ahí, justamente de esas centinelas, vigilando que entra, que no entra. ¿Sí? Y luego tenemos a las células B, que también podrían, acá les falta un pedacito a la imagen, pero a las células B también podrían madurar o diferenciarse en lo que conocemos como células B de memoria y plasmocitos, o células plasmáticas, como dice acá en inglés. ¿Sí? ¿Acá alguna duda? ¿Qué hacían esas las células residentes de tejidos que no? Ahora igual vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio, pero lo que hacen es vigilar, son como las vigilantes del sistema inmune. Van a estar cerca de de entrada, fijándose si detectan o no detectan algún antígeno. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos estas células, van a formar parte de lo que conocemos como el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo o adquirido. ¿Recuerdan que les dije que lo pueden encontrar de ambas maneras? Lo voy a decir indistinto de una y otra forma. Entonces, lo que hablábamos recién, las células centinela, que son las que están ahí detectando y sensando, y las demás células que vamos a ir viendo cuáles son, bueno, pero son componentes del sistema inmune innato, son la primera línea de defensa que tiene nuestro organismo frente al ingreso de cuando ya ingresó, porque acuérdense que teníamos mecanismo de defensa para que no ingrese, pero cuando ingresó el antígeno, es nuestra primera línea de defensa. ¿Qué tiene particularidad la innata? Bueno, la innata siempre es la primera línea de defensa, pero lo que tiene de desventajas frente al otro sistema inmune adaptativo es que no genera memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre, para cualquier antígeno o para cualquier componente, partícula que considera antígeno, va a reaccionar de la misma manera. Y no va a reaccionar mejor frente a un segundo encuentro con el mismo antígeno. Siempre va a reaccionar igual. ¿Y qué va a reaccionar? ¿Qué va a hacer? Bueno, va sobre todo a hacer mecanismos efectores de rápida acción, como por ejemplo la fiebre y la inflamación. ¿Para qué sirve la fiebre y la inflamación? Supongamos que tenemos a la célula dendrítica o al macrófago que detectan un antígeno, detectan que ingresó un microorganismo. Entonces, desencadenan todos estos mecanismos de fiebre y de inflamación para favorecer cambios en la permeabilidad de los vasos adyacentes a donde él está, de manera que lleguen más células a atacar ese foco de infección. ¿Sí? La inflamación lo que sirve es para eso, para aumentar la permeabilidad del vaso sanguíneo y que lleguen más componentes al tejido que está siendo infectado. ¿Verdad? Y también luego lo que hace es, en caso de ser necesario, activar al sistema inmune adquirido. Generalmente, y frente a pequeñas invasiones, el sistema inmune innato es suficiente para contener esta infección. Pero en situaciones en las cuales necesitan una respuesta más especializada, una respuesta más potente, se va a desencadenar entonces la respuesta del sistema inmune adaptativo. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esto? Lo que les comentaba de vuelta, ¿no? El sistema inmune adaptativo, lo principal es la generación de memoria.
generación de memoria hace que, frente a un segundo encuentro con el mismo antígeno, yo ya tenga una batería de defensa más especializada para él, para contenerlo más rápido. ¿Cómo logramos desarrollar inmunidad adquirida? Porque justamente, como dice su nombre, se adquiere, no es innato, no viene con el nacimiento. De dos maneras. Primero por la forma activa y luego por la forma pasiva. En un principio, niños, bebés, lactantes, lo vamos a hacer de forma pasiva. Por ejemplo, primero, mediante la lactancia. Entonces, esto se estudió mucho en animales, sobre todo, y es que, por ejemplo, cuando el animal madre lame al cachorro, lo que hace es hacer como actúa su lengua de centinela, digamos, del cachorrito, viendo qué patógenos, qué cosas tiene en la vuelta ese cachorro de vuelta. No sé por qué me imagino leones, pero está. Y lo que hace la propia madre es generar anticuerpos para lo que está rodeando al cachorro y se lo transmite por la leche. ¿Por qué? Porque el niño todavía no tiene su sistema. Cachorro no tiene todavía su sistema inmune adquirido totalmente desarrollado. Entonces, también obviamente lo expliqué en cachorros, pero también sucede con las padres también. Tocan al bebé, le dan besos, es el mismo mecanismo, y de esa manera vamos a recibir forma pasiva siendo chicos. También otra manera de recibir una inmunidad adquirida pasiva es, obviamente, como ya lo hablamos, mediante vacunas. Mediante vacunas obligan al encuentro, nos obligan a nosotros al encuentro con el antígeno de forma natural para generar mecanismos de defensa específicos para cuando nos infectemos de forma natural, ya tengamos una batería pronta para atacar. Y bueno, la forma activa obviamente es el encuentro natural con el antígeno. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿En el Zoom? Yo tengo una consulta. Dale. En la inmunidad innata, que me quedó esa duda, dice que podés atacar la infección, pero cuando es pequeña. Claro, es suficiente. Sí. En muchos casos la activación del sistema inmune ya alcanza para solucionar la infección. Sí. Cuando, o sea, no sé si es pequeña en tamaño, sino, no me refería Claro, tanto en pequeña en tamaño, sino en cantidad. poco patógeno el Poco antígeno. patógeno. O sea, poco problemático, Claro, lo pueden eliminar de forma rápida. de forma rápida. Por ejemplo, vamos a ver ahora, creo que viene ahora, no, viene un poquito después. Sí, bueno, viene ahora en unas páginas. Vamos a ver que las células, estas residentes, tienen la capacidad de eliminar al antígeno. Entonces, si lo logran eliminar mediante, vamos a ver que se llama fagocitosis, ya no necesitaríamos activar el sistema adaptativo. O bueno, se activaría igual, pero no sería necesario. Hablemos entonces del sistema inmune innato. Otra vez, importante, células, lo que vamos a llamar centinelas, ¿verdad? Que están acá, cerca de la superficie de nuestro organismo, o sea, cerca, por ejemplo, de la piel, pero también cerca de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Tenemos las células dendríticas y las macrófagas como células centinelas o células residentes de los tejidos. También, obviamente, hay mastocitos y otros. Y frente a una infección podría llegar a haber otras células. ¿Sí? Entonces, estos mecanismos de defensa se van a activar cuando, obviamente, detectemos un agente patógeno que atravesó las barreras externas. Por lo que les comentaba, si ya la barrera física que implica la piel o el pelo, o, no sé, tenemos, aunque no parezca, sebo en la piel, que también funciona como de lubricante
de cera que patina el antígeno, si no logra entrar, no pasa nada. Pero si logras entrar, si logra vencer estas barreras, se va a activar el sistema inmune innato. ¿Verdad? Y va a poder entonces liberar los que son mediadores que atacan al patógeno, que era lo que les comentaba, van a desencadenar mecanismos de fagocitosis y también van a actuar sobre otras células y el entorno celular para fomentar la inflamación, que propaga la respuesta para que lleguen más células a este foco de infección y ayudar a contener. ¿Sí? Bueno, componentes del sistema inmune innato. Importante es que tengan presente lo de las células sentinelas. No es necesario que se sepan todos los nombres, sí que les suenen por la vida, porque cuando nos hacemos un examen de sangre aparece en el hemograma común y corriente, pero que sí recuerden que, bueno, macrófagos y células dendríticas son las que están centinelas y las que sirven para iniciar la respuesta inmune. Van a detectar, son los que detectan el antígeno y después, obviamente, desencadenan en un primer momento la respuesta inmune, que implica inflamación, o bueno, si también fagocitosis, y después tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, todos básicamente tienen o función fagocítica, o sea, que sirven para vamos a ver lo que es fagocitosis, pero para internalizar y degradar al antígeno, o para promover de alguna manera lo que es infección, perdón, inflamación, ¿sí? Calor, cambio en la permeabilidad de los vasos. Y luego tenemos otras células que se llaman natural killers, que son capaces de matar a otras células. Por ejemplo, lo veíamos, creo que teníamos una imagen ayer, donde una célula les mostraba que un fármaco marcaba una célula tumoral para que viniera una del sistema inmune y generara, ¿se acuerdan? Perforinas, que lo que hacía era generar poros en la superficie de la célula tumoral, o bueno, célula que quisiéramos eliminar, provocándole la muerte. Bueno, las natural killers tienen ese tipo de función. ¿Sí? Bueno, está como les comentaba, estas van a salir en cualquier hemograma básico que nos hagamos, nos van a hacer recuento de glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque de forma normal están bajos en sangre o están en un nivel controlado. Cuando se disparan frente a una infección. Frente a una infección se va a favorecer la migración de estas células hacia el sitio de infección, pero van a migrar por sangre. Entonces, si están altos, en un estudio de un hemograma, es indicativo de una posible infección. ¿Dudas? Bueno, entonces dijimos que el primer... perdón, Entonces, cuando ingresa, atacan los nosotros, o fagocitan, y eso es una forma de eliminación. que La inflamación lo que hace es provocar, o sea, estas células dendríticas, células macrófagos que detectaron el antígeno, liberan mediadores de inflamación que es como llamadas por teléfono a otras células amigas para que vengan a atacar. También la fagocitosis vamos a ver que tiene otro paso más después, que también contribuye a la activación del sistema inmune adaptativo. Lo vamos a ver después de esta diapositiva. Bueno, entonces la fagocitosis es un mecanismo mediante el cual una célula puede internalizar un componente que puede ser una bacteria, va a poder ser una célula muerta, una partícula, cualquier cosa, y lo va a degradar en vesículas especializadas que se llaman fagolisosomas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo degrada? Bueno, porque dentro del fagolisosoma hay enzimas digestivas y enzimas, enzimas que producen radicales libres y cosas que
degradan entonces a este elemento particular. Acá en la imagen ven, por ejemplo, que acá está internalizando bacteria, lo que sea, lo encapsula en las vesículas que luego los van a degradar. Miren cómo se va como rompiendo esta bacteria, lo que fuese, y luego van a eliminar entonces sus componentes de este elemento que internalizaron, pero en pequeños pedacitos. Pero es que eso no pasa con toda la bacteria. O sea, que decir, ahí puede ingresar un organismo y que no puede. Claro. Sí, puede ocurrir que el elemento particulado que ingresó potencialmente maligno no pueda ser fagocitado por su tamaño o porque tenga, Claro, porque si es una bacteria y es mayor, por ejemplo, claro. Y en ese caso es cuando el sistema inmune innato no es eficiente. Bueno, entonces decíamos que el sistema inmune innato tenía dos funciones grandes. Una era la fagocitosis, que es lo que hablamos, y luego la otra era la producción de inflamación. ¿Cómo produce la inflamación? Mediante mediadores inflamatorios, que se van a dividir, o sea, se categorizan en citoquinas y quimioquinas. Citoquinas son un montón. No, no es la idea que sepan, la interleuquina tal funciona, activa tal y tal cosa, tenemos esta interleuquina, esta y esta y esta. Pero al menos que cuando escuchen la palabra interleuquina, sepan que nos estamos refiriendo a una citoquina, sepan que nos estamos refiriendo a un mediador de inflamación del sistema inmune innato. Y también adaptativo, el sistema inmune en general. Ah, la verdad que me perdí. Sí, yo también. ¿De dónde de ese nombre cuál dijiste? Interleuquina. ¿Dónde lo sacaste? No, creo que no. Bueno, no está. Ah, por eso. Citoquina es un tipo la interleuquina es un tipo de citoquina. Ahora lo vamos a ver. Está. ¿Sí? Claro, ahí me perdí porque ¿para dónde? Bien. No, De inflamación. Y van a también actuar en la activación de otras células. ¿Sí? O sea, las citoquinas lo que hacen es eso, es promover a células cercanas, activadas de alguna manera. ¿Verdad? Entonces, van a ver, si algún día leen, que de otro lado, que está la interleuquina 2, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina no sé cuánto. Entonces, por eso les decía, no es abrumarlos con cada tipo de citoquina, simplemente que recuerden eso, ¿no? Interleuquina, mediador de inflamación, sistema inmune. Sí, al menos para la clase vamos a fijarnos a tener presente interleuquina 2, porque vamos a ver que es blanco farmacológico. Y luego tenemos las quimioquinas, que también perdón, son proteínas secretadas por estas células que lo que hacen es atraer las células. Entonces vemos acá en el dibujito, ¿no? La célula centinela capta un antígeno, lo internaliza, y bueno, lo que hace es liberar citoquinas y quimioquinas. Las citoquinas, bueno, primero las quimioquinas van a provocar cambios en la permeabilidad del vaso adyacente, de manera de fomentar que las células lleguen a este foco y van a ser activadas entonces por citoquina. Célula. Centinela. Capta el antígeno. Libera esa citoquina y quimioquina. Las quimioquinas van a provocar cambios en la permeabilidad del vaso. ¿Para qué? Para atraer otras células a esta zona. Una vez que estas células están cerca y pueden atravesar el vaso, porque el vaso cambió su permeabilidad, van a encontrarse con citoquinas que las van a activar. ¿Sí?
Bueno, pero como habíamos dicho, puede llegar a pasar situaciones en las que el sistema inmune innato no sea suficiente para solucionar esta infección. ¿Qué pasa en este entonces? Se va a activar el sistema adaptativo o adquirido. ¿Cuál es el primer paso para la activación del sistema inmune adquirido? Es lo que conocemos como la presentación del antígeno. Entonces, lo vamos a ver ahora mejor en una imagen, pero lo que ocurre es que el antígeno que es fagocitado es presentado en un receptor de membrana de esta la célula del fagocito, que va y se lo va a viajar a los ganglios linfáticos, donde va a encontrarse con el linfocito T para decirle, bueno, acá hay un antígeno, activate y hace lo que te haga. ¿Verdad? Entonces les traje esta historieta que me parece muy linda, muy divertida, que explica lo que es entonces la presentación del antígeno. Tenemos la célula dendrítica, otra vuelta, la célula centinela, que captó entonces a un antígeno y lo internalizó. Lo degradó y viaja con él al ganglio linfático. En el ganglio linfático tenemos a las células T. Células T, recuerden, porque tiene una corbatita con forma de T. ¿Tá? Y le dice que lo encontré en una herida en la piel. ¿Ven acá? Esto es lo que se conoce como el complejo MHC antígeno. Lo azul es un receptor de membrana de la célula dendrítica que se llama MHC, que se une a un pedacito aleatorio del material que fagocitó esta célula, que forma parte del antígeno. ¿Verdad? Entonces se forma eso que se conoce como el complejo MHC antígeno. Y además se van a, no se entera el linfocito T, porque reconoce este MHC, con el antígeno lo que va a empezar a liberar es lo que les decía, la interleuquina, que es una citoquina, que se llama interleuquina 2, que sirve para activar a otros linfocitos e incluso a otras células del sistema inmune interno. Por eso esta es como un poquito, si la podemos fijar, de más. ¿Qué hace el linfocito T también? Va a decir a los linfocitos B, linfocito B porque tiene lentecitos con forma de B, que forman anticuerpos para este antígeno particular, ¿verdad? Y bueno, y el linfocito B lo entiende y lo hace. Obviamente que hay linfocitos, esto, ¿no? Que no forma parte de la imagen, pero hay linfocitos T que van a ser activados para viajar al sitio de infección, también a funcionar como efectores. Entonces hablemos de los componentes del sistema inmune adquirido. Hablamos del sistema inmune innato, ahora vamos a hablar del sistema inmune adquirido, sistema inmune adaptativo. Va a dar respuesta específica frente a diferentes antígenos. Entonces, es específica, es más dirigida, entonces va a ser más potente porque va a ser para este antígeno en particular. Pero ¿qué pasa? Es una respuesta que demora, porque debe ser activada y desarrollada. Obviamente, la ventaja entonces es esto, que puede generar memoria y es específica para un antígeno particular. ¿Verdad? Entonces tenemos a los linfocitos T, que primero tenemos al linfocito T de corbata, que es el encargado de coordinar la respuesta, digamos, la respuesta inmunecelular, o sea, eso de, viene el componente del sistema innato, lo detecto y activo el adquirido, y como que eso, ¿no? Esa parte de coordinar. Y luego tenemos los otros tipos de linfocitos T, que eran los que le decía, que son los que realizan una respuesta efectora, abandonan el linfocito, ¿no? El ganglio linfático y van al sitio de infección para actuar como citotóxicos. ¿Verdad? Entonces tenemos acá, digamos, el primitivo, la célula T no diferenciada, que puede entonces, ¿cuál fue la palabra?
diferenciarse en células, lo que vamos a llamar T-helper o colaboradoras, que son las que, bueno, esto no, las que coordinan la respuesta inmune celular, que van a tener también, la pueden llegar a encontrar, van a tener expresados en su superficie unos receptores que se llaman CD4. Esto puede que les suene porque es lo que se hace cuando se hace recuento del CD4, se hace recuento de células de linfocitos T colaboradores. ¿Sí? Y luego van a ver células T-killer, que estas van a ir a atacar al patógeno en el sitio de acción. Luego tenemos los linfocitos B, que son las células productoras de anticuerpos. Entonces tenemos, acá tampoco está la imagen, pero tenemos dos tipos de células linfocitos B. En primer momento, las que están en este momento, en la primera infección, van a estar liberando anticuerpos, que es esta que está en la imagen. Entonces ustedes ven, bueno, igual dice marcado si no lo llegan a ver, pero que tienen la superficie que está liberando anticuerpos. Y luego tenemos células. Vamos a ver que tenemos células linfocitos B de memoria que no están liberando anticuerpos en este momento, pero tienen la capacidad de hacerlo frente a una nueva infección. Y van a liberar los mismos anticuerpos. ¿Sí? Por eso decimos que son de memoria, porque recuerdan cuál fue el bicho que infectó y van a liberar. Bueno, y tal, ¿qué son los anticuerpos? Bueno, son inmunoglobulinas. Al fin y al cabo son proteínas que tienen les contaba ayer, se representan generalmente con una forma de Y, el cuerpo de la Y tiene una zona altamente conservada, que eso le permite ser reconocido por células del sistema inmune. Y luego las manos, digamos, son sitios, esos son hechos en principio al azar, pero son los que reconocen específicamente a un tipo de antígeno. Entonces, si yo tengo un anticuerpo A, B, C y D, capaz que todos van a tener el cuerpo igual, pero las manitos pueden reconocer cosas diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces, la función de los linfocitos T, la función del linfocito recién de corbata. Vamos a decir que reconoce al complejo MHC antígeno, era virgen, ahora se activa, o sea, cuando decimos que era virgen, quiere decir que nunca había visto otro complejo de MHC. Se activa y al activarse fomenta la activación de células T, CD4 y CD8. Recuerden que las CD4 van a ser colaboradoras en seguir activando células, y las CD8 o células citotóxicas lo que van a hacer es ir al sitio de infección a tratar de matar lo que sea que nos invadido. Las células CD4 o colaboradoras también van a participar entonces en la activación de células B. Ven que acá tiene el chirimbolito este de Y que les digo, forma parte como representamos a los anticuerpos. Entonces la célula B, en este momento de infección que hay que atacar, va a poderse diferenciar en el plasmocito, que va a poder liberar anticuerpos, ¿verdad? Entonces acá ven, tipo, tener la interleuquina 2, el INF gamma, la interleuquina 4, interleuquina 17. Obviamente la idea no es que sepan qué interleuquina hace cada cosa ni qué interleuquinas existen. Pero sí es interesante la interleuquina 2 porque, por ejemplo, participa en la activación de más linfocitos T. Y también participa en la activación de linfocitos B y de natural killers. Claro, en realidad el anticuerpo lo que va a hacer es marcarla para que venga una célula fagocítica a matarla, a ocultarlo, o bueno, una natural killer para hacer si fuese una célula,
para hacer un agujerito en su membrana y también matarlo. Pero sí, los anticuerpos en realidad son marcadores. No tienen por ellos mismos otro, o sea, son una proteína. ¿Sí? Son las células las que van a terminar eliminando al antígeno. Bueno, entonces, ¿cómo se proliferan y diferencian los linfocitos B? Nosotros tenemos un progenitor común del linfocito B que no tiene ni, o sea, todavía no tiene la capacidad de sintetizar ningún tipo de anticuerpo, pero lo que va a hacer es empezar a expresar en su superficie anticuerpos con una especificidad al azar. Por ejemplo, este linfocito dice, bueno, yo voy a reconocer tal y tal, secuencia aminoácidica. El celeste va a decir, bueno, no, a mí me tocó al azar este y este. Eso es al azar, ¿va? ¿Qué pasa? Pasa que al ser justamente un proceso al azar podría llegar a pasar en el primer momento que un linfocito llegase a reconocer algo nuevo, a que sean autorreactivos. Esos en un primer proceso de maduración de los linfocitos B van a ser eliminados. ¿Sí? Siempre, obviamente, hablando en condiciones normales. Entonces ahora tenemos una generación de linfocitos vírgenes. ¿Por qué vírgenes? Porque nunca se enfrentaron a un antígeno, que tienen una especificidad generada de forma aleatoria. Lo que va a pasar después es, va a venir el antígeno y lo que va... No les quiero decir tipo Cenicienta aquel diente del zapatito, pero más o menos eso es, vamos a ver qué linfocito puede reconocer este antígeno, ¿verdad? El linfocito que logre reconocer al antígeno va a ser lo que dice acá. Se va a inducir su proliferación y diferenciación. ¿Por qué? Porque es el que sí. Con selección natural, todos los demás B vírgenes, todos los demás linfocitos B vírgenes, van a irse perdiendo, van a irse eliminando. Van a quedar nomás los últimos. Entonces, estos que fueron activados por el antígeno porque lograron reconocerlo, van a poderse diferenciar, entonces, proliferar y diferenciar en células efectoras. En este momento van a estar liberando anticuerpos para la infección que está en curso, y luego vamos a ver células de memoria. Son células que van a quedar en el organismo prontas para activarse frente a una nueva invasión de el mismo antígeno. Y acá sí, esto tiene una vida larga, por eso y también depende mucho del tipo de antígeno, pero por ejemplo, tenemos varias vacunas que nos damos una única vez, esta única vez para generar anticuerpos que nos duran para toda la vida. Entonces, de forma natural, cuando nos infectamos, ya tenemos anticuerpos de memoria que pueden ir a atacar. Hay otros anticuerpos que, para otro antígeno, que quizás tengan una vida más corta, entonces necesitamos eso que se llama un refuerzo, volvernos a revacunar. Y acá también, ya que estamos hablando de vacunas, contarles, sobre todo por ahora, post pandemia, qué era lo que pasaba cuando decíamos que la vacuna ya no era útil para tal cepa. ¿Qué era lo que pasaba? No era que ya no servía. Servía para la cepa para la que fue desarrollada. Porque a nosotros nos dieron una vacuna que expresaba una secuencia aminoácidica, y esa secuencia aminoácidica fue la que provocó entonces la proliferación y diferenciación de células linfocitos P que hacían anticuerpos para esa secuencia aminoácidica de esa cepa del virus. Entonces teníamos células de memoria para esa cepa. Lo que pasó fue que el virus mutó, y al mutar cambió la secuencia aminoácidica, entonces los linfocitos B de memoria que teníamos para enfrentarnos al SARS-CoV ya no nos servían. ¿Sí? Pero no era porque la vacuna no servía. Y eso lo tenemos más claro por todo el tema de la pandemia, pero es lo que ocurre, por ejemplo, también con el virus de la gripe. Por eso hay que todos los años vacunarse.
sea, que el cuerpo no tiene una forma de estar. O sea, para eso es diferente. Claro, para eso son dos virus diferentes, O sea, porque, que desde el punto de vista que son casi una leve mutación, para el cuerpo son objetos diferentes. claro, acordate de esto, el anticuerpo es altamente específico. Va a reconocer una secuencia aminoácidica específica. Ya, no te cambie un ácido nucleico, un aminoácido de la secuencia aminoácidica, ya no lo va a reconocer. ¿Hasta acá? ¿Por acá todo bien? ¿Zoom? Bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los anticuerpos? Ayer medio que hablamos un poco, les dije que hoy lo íbamos a ver mejor. Los anticuerpos pueden actuar de dos maneras grandes. La primera es lo que conocemos como neutralización. Supongamos que tenemos a este antígeno, que tiene cara de virus, pero podría ser cualquier cosa, que tiene en la membrana de la célula, tiene un receptor, por el cual podría ingresar, o en este caso, ingresar él o ingresar su material genético. Lo que pueden hacer entonces los anticuerpos que están libres, o sea, no asociados a la membrana de un linfocito B, es unirse a los puntos de unión del antígeno al receptor. ¿Sí? Por ejemplo, esta pelotita es la que podría llegarse a unir al receptor. Pero como ahora el antígeno se unió a la pelotita, ya la pelotita no se puede unir al receptor y no puede, por ejemplo, en este caso, ingresar el material particulado a la célula propia de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que conocemos como neutralización. También lo que puede ocurrir es una opsonización. ¿Qué es la opsonización? Era lo que se estaba comentando recién. Marca al antígeno para que, o sea, lo marca con sus secuencias altamente específicas para ese antígeno, pero deja libre su parte conservada. Entonces, la parte conservada podría ser reconocida por una célula efectora, por ejemplo, por macrófago o por una célula killer, se une, entonces, podría fomentar que esta célula mate al antígeno o lo internalice y lo fagocite, dependiendo del tamaño. Pero ahí tampoco va entonces poder ingresar a nuestras células, en caso de ser un virus. ¿Sí? Bueno, entonces ahora para terminar lo que es la introducción del sistema inmune, vamos, ya me he acostumbrado en estas últimas clases, trajo un ejemplo. ¿Sí? Para repasar los conceptos básicos que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces la idea es que me digan palabras que queden bien en este ejemplo. Pero reconocer, responder y reconocer. Bien, estas son las La última falta. responder. ¿Cuál era la primera? Reconocer Responder y recordar. Bien, esas son las tres R's que son las tres funciones grandes del sistema inmune. Entonces, dijeron reconocer, en un primer momento, estas van a representar las partes del sistema inmune. Entonces, ¿cuál de los dos que vimos está más encargado de la parte de reconocer y responder? El innato. Entonces acá pondríamos sistema inmune innato. ¿Verdad? Es el que reconoce y responde. Y el otro, de recordar. Perfecto. Va a responder frente a este momento, a esta infección, pero también tiene la capacidad de recordar. No tanto así, de reconocer, porque no está, como decíamos, en los lugares de posible entrada del microorganismo. Si acá tuvieran que poner células de las que vimos, ¿en cuál de los cuadraditos pondrías dendrítica? Células dendríticas. Los macrófagos y las celitas tendrían que estar Juntas, sí, porque son centinelas. ahí va. ¿Y en qué se encargan de eso? Y están en superficie
voz y cerca de los sonidos. Reconocer. Se van a encargar de reconocer. Y también tienen cierta capacidad de responder. ¿Se acuerdan que van a ser las que van a desencadenar primero el proceso inflamatorio y, de ser posible, van a fagocitar al componente? Entonces, Serían las primeras. claro, podríamos poner acá. Del sistema inmune adquirido. Vamos a completar este cuadradito. ¿Cuál es entonces el componente del sistema inmune adquirido capaz de, acá decía, responder? Los linfocitos T citotóxicos, ¿se acuerdan? Y también hay otros. Los B plastocitos, que son los que en ese momento van a liberar, para este momento van a empezar a liberar anticuerpos, ¿verdad? Y por último, entonces, ¿cuáles tenemos los que son capaces de recordar? El CD4. CD4 es linfocito T. Ah, El T no recuerdo. ¿Cuál recuerdo? Los B, los linfocitos B de memoria son los que recuerdo. Entonces, para el que está completando, lo repasamos. sí, por favor. Reconocer, Sí, responder, recordar. Sistema inmune innato, sistema inmune adquirido. Células, ponen acá varias opciones correctas. Pueden poner células dendríticas, pueden poner macrófagos o pueden poner células sentinelas. ¿Verdad? Que son las que ya cubre las dos. cubren las dos. Son encargadas de reconocer y reaccionar, responder. Luego, acá, por ejemplo, podemos poner otras, células natural killer o algunas, las que le haga feliz, que solamente respondan. O sea, no las que son sentinelas. ¿Sí? Acá el sistema inmune innato, entonces cuando hablamos de las que tienen capacidad de responder, vamos a hablar de que tenemos acá sí los linfocitos CD8, que son las que se acuerdan que viajan al sitio de infección y actúan como citotóxicos, y también las células plasmáticas o linfocitos B que en ese momento están liberando anticuerpos. Esos son los componentes del sistema inmune adquirido que van a ejercer una acción en el momento. Hacia el amarillo. Sí. ¿Qué pasa? El del medio. ¿Qué va? La parte Es ahí. ¿Este? No, el de arriba. ¿Acá? Acá irían los linfocitos CD8, que son los citotóxicos, los que viajan. También lo pueden poner al revés, ¿no? Pueden poner, pero dije que iban Estaría esos, confundida. ¿sí? No, quiero decir que si quieren poner acá los linfocitos B y acá los linfocitos CD, los C es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ah, Claro, esto es lo mismo. Claro. Cuál va arriba, cuál va abajo, lo mismo. Está bien. CD8. CD8. Linfocitos T. Ah, linfocitos T, CD8. Siempre les recomiendo eso, ¿no? Que digan linfocito B de anticuerpos, bueno, linfocito T, CD8 o linfocito T, CD4. ¿Sí? Entonces solo ahí en el medio va linfocitos T, CD8. CD8 son los que tienen la capacidad de responder. Y también los B, que se llaman células plasmáticas, porque en ese momento son las que están liberando anticuerpos. Y luego, las únicas capaces de recordar, entonces son los linfocitos B de memoria, que en ese momento no están sintetizando ni liberando anticuerpos, pero ya tienen la capacidad de sintetizar, pero siempre recuerden, para ese antígeno. Si este antígeno llegas a ser un virus, llegas a ser una bacteria y logra mutar, ya nuestras células linfocitos B de memoria no van a ser. ¿Sí? O sea que en el recordar queda linfocitos B. De memoria. Ah, de memoria. En el Los sub, dos cuadraditos de abajo que son entonces. la próxima vez te los traigo escritos. Sí, no. Pasa que si no, No, pero si no capaz que lo puedes ir contestan sin rellenando. pensar. Van, Pero es que si no me entreveré yo ahora. acá, el que te haga feliz, del sistema inmunitario. Natural killer, mastocito, eosinófilo, basófilo, monocito, el que te haga feliz.
Cualquiera del sistema innato. sin ser los centinelas. Porque ahí la idea es que diferencia es que los centinelas, que forman parte del sistema inmune innato, tienen la capacidad de reconocer. Las demás no. Las demás van a ser fagocíticas, van a responder, van a ser o fagocíticas o fomentar la inflamación. Mañana se los traigo escrito. Ah, Para pasar. de este lado. ¿Sí? Y al lado que va. Primero. Mañana lo tenemos escrito. Mañana lo traemos escrito. Pues los dos va de innato abajo, con casillero. No. No, solo Innato de este lado. y de acá Porque al acá que tiene la línea ahí, es como que se divide lo sí. que hace para cada lado, ¿no? Claro. Ahí va. Es ¿Sí? como que esta línea, acá te indica ¿Vamos? el lado innato, el lado adquirido y lo que hace para. Después igual me lo pasamos, digamos. Mañana lo traigo escrito. Le repaso, lo repasamos. Si no, Repasamos cuando con vaya a esto. leerlo, voy a tener una entrevista. Repasamos con esta diapositiva. Bien, entonces vamos a hablar de respuestas anormales del sistema inmune. La primera es una reacción de hipersensibilidad, que era lo que les comentaba. Capaz que reacciona el sistema inmune de forma exagerada frente a algo que no es potencialmente dañino. ¿Sí? Por ejemplo, y es lo que conocemos como las alergias, las urticarias. ¿Verdad? Vamos a tener una respuesta del sistema inmune bastante exacerbada para algo que no era patógeno, entonces que no era tan necesario actuar de esa manera. ¿Verdad? Pero ¿qué puede pasar? Bueno, justamente la inflamación que provoca la activación del sistema inmune puede llegar a provocar un mal funcionamiento del mismo. Y, por ejemplo, yo en este momento. Luego tenemos las enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa acá? También es lo que les comentaba, que el sistema inmune sumamente competente, o sea, competente tendría que ser capaz de reconocer lo que es propio de lo que no es propio, lo que es ajeno. Hay ciertas veces en las que no es capaz de reconocer cosas propias como propias y desencadena entonces respuestas inmunes frente a componentes opuestos. Entonces, ¿acá qué puede pasar? Bueno, por ejemplo, hay dos tipos, ¿no? Puede ser un sistémico cuando ataca, reconoce como extraño a un componente que es típico de todas las células del organismo. Entonces va, por ejemplo, a poder provocar lo que vemos lupus, artritis, psoriasis o vitiligio. Siempre pongo una letra ahí, vitiligio, que van a dañar componentes que son que están presentes en varios tipos de células. Y luego podemos tener una enfermedad autoinmune local que va a afectar a un tipo de célula. Considera un tipo de célula como extraño. Por ejemplo, el más conocido es la diabetes tipo 1, que lo que pasa es que el sistema inmune considera que es extraño un tipo de células que es encargadas del páncreas, o sea, de formar el páncreas, y entonces los destruye. ¿Sí? Y luego tenemos la inmunodeficiencia, ¿verdad? Que acá lo que pasa es que el sistema inmune no cumple con su rol de defensa, no puede actuar. No es que actúe de forma exacerbada, cosas que no tiene que actuar, sino que directamente no actúa. Entonces acá vamos a provocar una vulnerabilidad del organismo con predisposición a lo que decíamos. Estuvimos diciendo en las últimas clases, infecciones oportunistas o desarrollo neoplásico. Recuerden que esto de infecciones oportunistas lo hablábamos, que cuando hay alguien que está inmunodeprimido, tiene más capacidad, es más propenso a desarrollar infecciones para las cuales en general nosotros, inmunocompetentes, logramos vencer. Uno de los ejemplos que ya vieron en las clases anteriores es, por ejemplo, el SIDA, que es el sistema lo digo al revés, se me complica. Pero es el síndrome del sistema de inmunodeficiencia adquirida. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de inmunodeficiencia, la congénita y la adquirida. La congénita se va a empezar a desarrollar en edades pequeñas, cuando son niños, y generalmente es hereditaria por alguna normalidad genética. Es de las menos normales. Luego tenemos la adquirida, que sí se va a desarrollar por exposición a factores externos, como por ejemplo infección
fármacos de nutrición y cáncer. ¿Se acuerdan que ayer, por ejemplo, cuando hablábamos del cáncer, hablábamos de que muchos antineoplásicos podrían llegar a generar mielosupresión y la mielosupresión al final terminar dando una inmunosupresión, ¿sí? Una deficiencia en la capacidad del organismo para actuar frente a infecciones. Y esto va a pasar principalmente en edades avanzadas. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. La clase se llama inmunomoduladores. Los inmunomoduladores, entonces, como tenemos anomalías que hacen que el sistema inmune actúe más y anomalías donde vemos que actúe menos, tenemos inmunosupresores e inmunoestimuladores. Vamos a ver primero inmunosupresores. ¿Sí? Bueno. La clásica, el inmunosupresor, ¿cuándo se va a dar? Bueno, por ejemplo, frente a una enfermedad autoinmune, para parar el sistema inmune y que no ataque a lo que sea que ataque propio nuestro, esa enfermedad. Pero también se va a dar mucho cuando hablamos de trasplante. ¿Por qué? Bueno, justamente porque ahí sí estamos introduciendo algo que no es propio nuestro, pero que lo necesitamos. Entonces el sistema inmune, claro, va a tender a atacar al otro, pero nosotros no queremos que lo ataque. Entonces vamos a dar inmunosupresores. En ese caso, que es una terapia de por vida, al menos en lo que dura la vida del injerto. ¿Sí? Cuando tengamos el órgano, o sea, el sistema inmune no va a aprender, cierto, que esto es bueno, no lo voy a atacar. No. Si yo dejo de inmunosuprimir, el sistema inmune va a ir a atacar al otro. ¿Sí? Entonces, es importante cuando hablamos de inmunosupresores, son estos 3 puntos, ¿verdad? Una vez que se establece la memoria inmunitaria, o sea, que se activa el sistema inmune adquirido y desarrollamos linfocitos B de memoria, el tratamiento inmunosupresor tiene efectos modestos, o sea, no es tan eficaz. Entonces, ¿cuándo es mejor empezar la terapia inmunosupresora? Previo al encuentro con el antígeno, ¿verdad? Como dice acá. Entonces, por ejemplo, podría llegar a ser recomendada una práctica de empezar el tratamiento inmunosupresor inmunosupresor. Pero también es importante este punto, ¿verdad? Que no todos los fármacos tienen el mismo efecto frente a todas las respuestas inmunitarias. Van a haber algunos fármacos que van a ser más utilizados, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, y van a haber otros que van a ser más específicos, por ejemplo, para lo que es un trasplante. También es importante que la dosis va a depender del antígeno y también vamos a ver que va a depender mucho de la persona. ¿Sí? Son altamente variables, presentan alta variabilidad tanto en la respuesta clínica dependiente del paciente, pero también dependiente de la enfermedad y, por ejemplo, si puede ser una reacción de hipersensibilidad o autoinmune, también depende del antígeno. ¿Sí? Sí, o sea, lo importante ahí es tener, eso está bueno, tener siempre en cuenta que estamos inmunosuprimiendo. Vamos a tener pacientes inmunocomprometidos, eso seguro, que van a poder estar propensos, por ejemplo, a infecciones oportunistas. Bueno, supongo que en esos casos, médica no soy, pero supongo que en esos casos se evaluará o tampoco va a ser, no creo que en el momento, o sea, podamos generar medidas de sostén, justamente para evitar la aparición. O sea, era eso, más por el lado del riesgo. Claro, justamente, como va a ser una persona con capacidad para, o propenso al desarrollo de enfermedades oportunistas, vamos a tener también medidas de sostén para evitar la aparición de esas medidas. Así puede ser, pero obviamente
No necesariamente porque algunos se dan vía oral. Ah, no. O sea, la idea es que Porque en realidad, o sea, yo supongo que si vas a inhibir la actividad del sistema inmunitario, pues necesitas que... igual, ojo, o sea, estas personas inmunodeprimidas no es que están en una cajita que está el resto de su vida, No. viven su vida. Claro, Entonces no es como que tengan que estar en un componente totalmente aséptico y estéril, porque o sea, viven su vida. Si tienen esto, como decía la compañera, puede que desarrollen más a menudo o con mayor facilidad una infección oportunista. Entonces hay que estar más atento y hay que dar, si se necesita, medidas de sostén. Bueno, entonces, el primer inmunosupresor poco tóxico que se conoció, que se descubrió, es la ciclosporina, que es un antibiótico de origen natural y que lo que permitió fue llevar a cabo trasplantes de diferentes órganos que antes era muy riesgoso, ¿sí? Tanto por el riesgo de obviamente, por el riesgo de la cirugía, pero también por después la posibilidad del rechazo o de los efectos tóxicos que generaban los fármacos que se daban para prevenir el rechazo. ¿Sí? Entonces, la van a ver a lo largo de la diapo y también si leen en algún lado como abreviada como CYA. O sea, cuando vean una CYA es ciclosporina. Se suele emplear en conjunto con otros inmunosupresores, que pueden ser corticoides. Vamos a ver que en general la práctica es combinar 3. Los vamos a ir viendo a lo largo de la clase ahora de esta parte. Pero uno de ellos va a ser la ciclosporina o uno muy parecido que es el tacrolimus, que ahora vamos a ver los dos. Y glucocorticoides, que se acuerdan que habíamos visto que son antiinflamatorios y también tienen cierta capacidad inmunosupresora con otros fármacos. En el injerto, bueno, en el trasplante de riñón, hígado, corazón, entre otros. ¿Sí? Bueno, los podemos clasificar a los inmunosupresores en 4 grupos. Sí. Según su mecanismo de acción, van a poder ser inhibidores de la transcripción génica, entonces van a inhibir la transcripción génica de cierto componente celular, de cierta, por ejemplo, de la interleuquina 2 podría llegar a ser. Pero vamos a tener inhibidores selectivos de los linfocitos, que si bien no van a afectar, por ejemplo, vamos a ver, que si bien no van a afectar la síntesis, por ejemplo, de interleuquina 2, van a evitar que esta actúe. Entonces van a impedir la activación del linfocito. Luego vamos a ver antimetabolitos. Los antimetabolitos también se pueden usar como inmunosupresores. ¿Se acuerdan que vimos ya que son los antimetabolitos? Ya los hemos estado viendo. ¿Se acuerdan cuál era el mecanismo de acción o algo? Inhibe Sí, impide más que inhibe, pero me gustó. Porque lo que hacen es engañar al ADN y hacerse pasar, digamos, por una base nitrogenada, un nucleótido del ADN, y se incorporan a las cadenas que están en ese momento siendo sintetizadas, de manera a interrumpir la síntesis o generar, distorsionar, por ejemplo, la estructura del ADN o hacerlo no funcionar, ¿verdad? Entonces acá van a evitar la proliferación, van a evitar la producción del nuevo ADN que va a generar nuevos linfocitos. Y luego tenemos los anticuerpos, como ya vimos. Vamos a ver que hay fármacos que son anticuerpos, se llaman anticuerpos monoclonales, que tienen la parte conservada de nuestros linfocitos, pero la parte variable es la que o sea, se hace la proteína de manera tal que reconozca lo que queremos reconocer. ¿Sí?
Hablemos entonces de la ciclosporina. Como les comentaba, es de origen natural, es insoluble en agua y actúa ejerciendo su acción inhibiendo la calcineurina. Entonces vamos a ver que la calcineurina lo que hace a nivel celular es favorecer la transcripción de interleuquina 2. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la interleuquina 2 luego iba a activar a otros linfocitos? Entonces, si nosotros inhibimos la calcineurina con la administración de ciclosporina, lo que estamos haciendo al final es inhibir la transcripción o la síntesis de interleuquina 2 y entonces no se va a activar los linfocitos. ¿Sí? ¿Eso quedó? Bien. Tiene buena biodisponibilidad, por eso se administra vía oral, no va a ser estéril este medicamento. Su biodisponibilidad va a mejorar. Tiene mala biodisponibilidad, es decir. Yo veía que decía muy Sí, poco. sí, 25. Tiene mala biodisponibilidad, pero igual se administra vía oral. Pero su biodisponibilidad mejora en ayunas. Bueno, ¿cuáles son las formas farmacéuticas en las cuales podemos encontrar ciclosporina? Bueno, en cápsulas blandas. También igual para inyección, ¿verdad? Solución oral o ampollas para inyección. Estas sí, por ser ampollas, sí, ¿ves? Sí tienen que ser estériles, pero no por ser ciclosporina, no por el tratamiento en sí. Metabolismo hepático, o sea que otra vez recuerden, podría llegar a haber mucha interacción con los fármacos. Y después, alta variabilidad interindividual. ¿Qué quiere decir esto? Es de alta variabilidad y también estrecho margen terapéutico. Por eso, las presentaciones, por ejemplo, van de 10 a 110 miligramos. ¿Por qué? Porque yo no, el médico tiene que ser capaz de que si un paciente necesita 70 miligramos, podérselos administrar de alguna manera. O sea, que haya una presentación o una combinación de presentaciones que haga que el paciente pueda recibir 70 miligramos y eso es lo que para él es efectivo y seguro. ¿Sí? Bueno, reacciones adversas. Nefrotoxicidad, acá varias, ¿no? Pero les resalté nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. ¿Por qué? Porque imagínense frente a un trasplante de riñón. Y nosotros detectamos que el riñón no está funcionando, o sea, hay una neurotoxicidad, una nefrotoxicidad, perdón. Esa nefrotoxicidad es porque estoy dando mucho ciclosporina o porque estoy dando poca y está habiendo un rechazo. Entonces, se los comento porque es complicada la terapia esta justamente por sus efectos adversos. Porque si está todo bien, no va a generar nefrotoxicidad porque va a proteger a lo que va a transportar. Ahora, podría llegar a haber una nefrotoxicidad, no porque hay un rechazo, sino porque estoy intoxicando al paciente con... ¿Sí? Bueno, entonces eso, ¿no? Es de estrecho margen terapéutico porque tiene también reacciones adversas bastante peligrosas. Entonces lo que vamos a hacer es monitorear esos niveles en sangre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de monitoreo terapéutico? Lo hablamos en el módulo pasado. El INR es un tipo de monitoreo, esto lo viene un poco, está bien para la warfarina, también en vez de medir las concentraciones de warfarina, se mide el efecto, porque también es estrecho margen terapéutico. No, pero cuando lo hablábamos en este pasado, que decíamos que pequeños cambios en las concentraciones podrían llegar a ocasionar o pérdida de eficacia o toxicidad, por eso decíamos que era estrecho margen terapéutico. Y que los monitoreábamos, que nosotros, por ejemplo, nuestro grupo tiene un laboratorio en el hospital de clínicas, que es la unidad de monitoreo de medicamentos, que hace de forma rutinaria cuantificación o mediciones de concentraciones de distintos fármacos en sangre. Bien, y también se va a monitorear entonces la funcionalidad renal y hepática para determinar si estamos frente a una nefro o hepatotoxicidad o frente a un rechazo. Bueno, tacrolimus es muy similar a la ciclosporina. ¿Entendieron tacrolimus? Ciclosporina entienden tacrolimus. ¿Qué sabíamos hablado? Conmigo creo que no.
El módulo. Ah, bueno, lo podría ser. Bueno, también es muy parecido también. Se administra vía oral, tiene baja y variable biodisponibilidad. También va a tener interferencias con las comidas, entonces mejor administrar unas ayunas. Tiene metabolismo hepático y tiene metabolismo renal. Esto también a veces puede llegar a complicar cuando la expresión de enzimas en el órgano implantado es diferente a la expresión de enzimas que tendría, bueno, en otro riñón, si estamos hablando de riñones, o que tendría el órgano real del paciente. Entonces tiene el mismo o muy parecido mecanismo de acción. Va a inhibir la calcineurina. Inhibiendo la calcineurina, entonces va a terminar inhibiendo la transcripción génica de interleuquina 2, inhibiendo entonces la síntesis y liberación de interleuquina 2 y la proliferación, la activación y proliferación del linfocitos. Sí, mismas reacciones adversas también, nefrotoxicidad y hepatotoxicidad, pero es menos nefrotóxico que la ciclosporina, y por eso es que se está prefiriendo sobre todo el trasplante renal. Acá la presentación también va de 0,5, tenemos de 0,5, de 1 y 5 miligramos. ¿Para qué? Para poder ajustar la posología a lo que el paciente necesita. La particularidad es que al menos acá en Uruguay se venden solamente como cápsulas de liberación convencional o liberación prolongada, pero en forma de cápsulas. ¿Sí? También es de techo margen terapéutico, entonces lo mismo que comentábamos haciendo las ciclosporina. ¿Alguna duda? Bueno, entonces acá les traía una imagen. Esta es la estructura de la ciclosporina, ven que es grandota. Una es grande, estos anillos. Entonces. Y la de abajo es tacrolimus. Ambos dos entonces les comenté que eran de origen natural. Ciclosporina, tacrolimus ingresan a la célula y se van a unir cada uno a un receptor diferente, ¿sí? Que la unión receptor-fármaco va a ir entonces a inhibir la calcineurina. La calcineurina, si no estuviese inhibida, actuaría en esta vía de señalización y cascada de funciones celulares, que llevaría entonces a la transcripción y síntesis de interleuquina 2. ¿Sí? Entonces, no se hace cuando estamos en tratamiento. ¿Sí? Bueno, acá otros fármacos muy parecidos, que son los inhibidores de la mTOR. Sirolimus, everolimus. Los dos, digamos, es el natural y este es un derivado, o bueno, el primero, digamos, y este es el derivado del anterior, que lo que hace es mejorar la solubilidad. O sea, otra vez, son muy parecidos, tienen el mismo mecanismo de acción, tienen también farmacocinética bastante similar, los dos se eliminan por metabolismo hepático, los dos son sustratos de la PGP. ¿Recuerdan qué es la PGP? Es una proteína de flujo que sacaba la célula que sacaba el fármaco de la célula. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Y luego tienen, bueno, la semivida de eliminación que va entre 30 y 60 horas, dependiendo de cuál son. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción va a ser no impedir la liberación, síntesis y liberación de interleuquina 2, sino de alguna manera contrarrestar su efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La interleuquina 2, una vez que se une a su receptor, va a activar a una célula, a una proteína que se llama mTOR, que es la encargada de desencadenar cascadas de señalización que van a llevar a la proliferación y diferenciación celular. Lo que hacen estos fármacos es, una vez que están dentro de la célula, unirse a su receptor y actuar sobre esta proteína inhibiéndola. Entonces, de alguna manera, es como que inhiben o contrarrestan el efecto de la interleuquina. ¿Verdad? La interleuquina es positivo frente a la activación del mTOR y el fármaco receptor es negativo a esa activación, entonces la mTOR no se activa y no genera
Perfecto. ¿Sí? O sea que otra vez acá lo que vamos a estar haciendo es impidiendo que el linfocito T se active. ¿Sí? Bueno, linfocitos T y todos los que se activen con interleuquina 2. ¿Quedó? Bueno, antimetabolitos. Antimetabolitos, entonces, ya estuvimos viendo que hay, se usa para la terapia antimicótica, para la terapia del cáncer, lo vimos también. Y también lo podemos usar como inmunosupresor. ¿Por qué? Porque van a frenar la síntesis de nuevas bases nitrogenadas que se incorporan en el ADN o en el ARN. Entonces tenemos la azatioprina, que es un profármaco análogo de purinas. Entonces, cuyos derivados, porque al ser profármaco, ella no se activa, sino sus metabolitos, lo que se forman en el organismo, van a detener la síntesis de ADN y ARN, entonces limitan la proliferación linfocítica. Luego tenemos el ácido bicónico, que también se da como bicofenolato. ¿Qué dije? Ácido bicofolínico, que se da como bicofenolato para mejorar también la absorción. ¿Sí? No. Ok. Dale. Sí, se me atacaron las letras. Que inhibe con mayor eficacia la síntesis de guanosina. ¿Sí? Que también es una base nitrogenada. Luego tenemos el metotrexato, que también lo vimos ayer, que lo que hace es frenar la síntesis de folatos, que a la vez también están involucrados en la síntesis de bases del ADN. Entonces los tres van a terminar impidiendo que se sinteticen nuevas fases de ADN. Entonces no va a haber ADN no se va a poder sintetizar ADN porque no hay su materia prima, digamos. ¿Sí? Ay, repetir eso. Bien. ¿Que las tres qué? Las tres Impiden que se sinteticen. claro, impiden que se sinteticen las bases de ADN, digamos, la materia prima, los trocitos de ADN. Entonces, como no hay bases de ADN, no se puede sintetizar nuevo ADN, no podemos proliferar los linfocitos. ¿Sí? Entonces, acá les traje un esquemita de dónde actúa cada uno de estos dos fármacos que vimos nuevos. La satriopina, entonces, va a actuar a nivel de la formación del IMP, que es, digamos, el elemento común a la formación de GMP y AMP. ¿Se acuerdan que GMP y AMP son estos dos de acá? Bueno, estas son las bases, pero son dos de los tipos de bases nitrogenadas que se incorporan a la ADN. Dos de los nucleótidos, perdón. ¿Sí? Y acá les traje para recordar que estas eran las purinas y estas eran las pirividinas. Entonces estos dos primeros van a actuar sobre todo inhibiendo la formación de purinas. El metotrexato va a ser de ambas dos. Por una parte de las pirividinas y por otra parte también de las purinas. ¿Sí? ¿Dudas? Hablemos de anticuerpos. Bueno, anticuerpos monoclonales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de terminaciones? De los anticuerpos, siempre que encuentren un fármaco que termine en MAB, supongan que es un anticuerpo. ¿Por qué MAB? Porque viene del inglés que es monoclonal antibody. ¿Sí? Es un anticuerpo hecho de forma sintética, pero que como conserva, tiene la parte conservada de nuestros anticuerpos normales, puede ser reconocido por células efectoras. ¿Sí? Las manitos, o sea, las superficies que reconoce, las hacemos de tal manera que reconozca lo que queremos que reconozca. Entonces tenemos el Bacillixumab, que lo que va a hacer es bloquear el receptor de la interleuquina 2 en los linfocitos, inhibiendo entonces la proliferación. Otra vez,
no va a inhibir entonces la síntesis de interleuquina. No va a inhibir su efecto. Lo que va a inhibir es que se una a su receptor. ¿Y cómo? Bueno, acá tienen la imagen. El fármaco, el anticuerpo, se une a los monómeros del receptor de interleuquina, impidiendo que se ensamble el receptor. Entonces, si no se ensambla el receptor, la interleuquina no se puede unir a él. O sea, eso no lo mismo. Claro, impide trabajo. O sea, en realidad, y, no sé si le diría así, porque lo que hace es impedir que se forme el receptor. O sea, como que se ensambla. O sea, los receptores tienen, o sea, el receptor de interleuquina serían estos 3 monómeros enganchaditos. Lo que hace, no nos permite enganchar. Claro, no porque no está todavía el receptor. Sí, estrictamente no está el receptor. Entonces, se va a usar como profilaxis en el rechazo agudo de órganos trasplantados. Los antibióticos son los que están, perdón, anticuerpos, son los que se usan por menor periodo de tiempo, diferentes a situaciones específicas. O ¿Cómo? sea, Sí, un poco por eso. Un poco por sus efectos tóxicos. Espera un segundo. ¿Escucharon? Sí. Es un barco. Ah, no soy yo la del ruido. Bien, y luego tenemos el rituximab. Este lo que va a hacer es unirse a los receptores CD20 que están en la superficie de los linfocitos B, provocando su depresión. Y lo vamos a usar en artritis reumatoidea. Ay, Dios, reumatoidea. Y esto es lo que le decía, los antibióticos anticuerpos se pueden utilizar para marcar a lo que queramos eliminar para que venga una célula efectora, lo reconozca y lo fagocite o provoque su lisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que nuestro fármaco se une al receptor, a un receptor de membrana de la célula B, y luego va a venir por la parte conservada, va a reconocer una célula efectora y va a provocar entonces su lisis, por ejemplo, por la liberación de perforinas que agujerean la membrana celular. ¿Sí? Bueno, entonces hablemos de glucocorticoides. Los glucocorticoides también pueden ser usados como inmunosupresores. Recuerden que los glucocorticoides, nosotros sintetizamos en forma endógena glucocorticoides, pero también se pueden dar de forma exógena y tienen 2 mecanismos o 2 formas de actuar como inmunosupresores. En primer momento, van a alterar la transcripción génica de, por ejemplo, mediadores de inflamación. Entonces van a tener una acción antiproliferativa. No otra vez, como estuvimos viendo recién, van a impedir que otros linfocitos B de células en general se activen. Y después va a producir efectos variados sobre el sistema inmune innato, generando una acción antiinflamatoria. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, van a inhibir la migración de células al tejido inflamado, porque claro, como no hay inflamación, o hay menos inflamación, y también impiden que estas células viajen hacia esa zona, la migración va a ser menor, y además van a modificar la capacidad funcional de determinados linfocitos efectores. ¿Se acuerdan los citotóxicos que eran los CD8, que eran los que viajan? Bueno, hace que no sean tan eficientes. Tienen reacciones adversas también bastante complicadas, entre ellas, además de la inmunosupresión, que también los estuvimos viendo, y cuando hablamos, por ejemplo, de terapia con glucocorticoides, siempre tenemos que tener presente que puede generar una inmunosupresión, por si no se están dando para eso. También puede generar osteoporosis,
hipertensión, hiperglicemia, todo esto, y redistribución de lípidos, hiperlipidemia, también por su efecto endógeno, ¿no? Que es actuar en el metabolismo de lípidos y glúcidos. Aumento de peso, ¿sí? ¿Duda? ¿No? Bueno, entonces terminamos con lo que son inmunosupresores. Pero vimos que también podemos llegar a necesitar inmunoestimuladores. Por ejemplo, frente a... Les contaba ayer, cuando hablábamos de terapia antineoplásica, que había muchos antineoplásicos que lo que hacían era suprimir la actividad de la médula ósea. Entonces, las células del sistema inmune disminuían. Y también hablábamos también de los glóbulos rojos que también pueden llegar a disminuir y provocar anemias. En esos casos, o también frente a infecciones crónicas como la hepatitis B o inmunodeficiencias adquiridas, como por ejemplo el SIDA, vamos a querer dar entonces inmunoestimuladores. Tenemos entonces el figrastim, que estimula la colonia de granulocitos, ¿sí? Entonces va a estimular la diferenciación de células en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y después tenemos el levamisol, que aumenta la migración de los leucocitos. Estimulando la actividad de los linfocitos periféricos y aumentando la capacidad fagocítica de monocitos. También tiene cierto efecto mejorando la inmunidad de anticuerpos. Pero sobre todo tiene efecto en lo que es inmunidad celular. ¿Sí? Entonces, eso era nomás un pantallazo de lo que se pueden utilizar los inmunoestimuladores. Y ahora iba a pasarles a hacer el repasito de fin de clase para ver si algunas cosas quedaron claras. Y si quieren podemos igual repasar porque estamos todavía con tiempo. O bueno, por todo el tiempo que les estuve haciendo perder los últimos días, se puede ir. Entonces, acá la idea es que les traje como una definición y que me digan qué fármaco dirían que, como una dirían. Entonces, a la izquierda dice, fármacos de estrecho margen terapéutico que actúan impidiendo la transcripción de citoquinas, entonces, diferenciación y proliferación de linfocitos. Inmunosupresores, sí, son todos inmunosupresores, pero ¿cuál específicamente? Ciclosporina y tacrolimus. Esos son los que vimos de estrecho margen terapéutico como importante y que además dentro de sus reacciones adversas se destaca la nefrotoxina. Bien, en el medio dice, fármacos mediadores de la inflamación que actúan regulando la transcripción génica también y el número de linfocitos circulantes, que dentro de sus reacciones adversas se destaca la osteoporosis y alteración lipídica. Los últimos. Los glucocorticoides. Perfecto. Los glucocorticoides, dentro de sus reacciones adversas, es importante destacar la osteoporosis, sobre todo si, por ejemplo, lo vamos a dar a personas mayores que ya de por sí tienen riesgo de sufrir fracturas. ¿Verdad? Y el último a la derecha dice, fármacos altamente selectivos que se unen específicamente a receptores expresados en la membrana de los linfocitos, actuando como antagonistas, inhibiendo la activación y proliferación celular. Anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales tienen la característica de ser altamente selectivos y que se van a unir específicamente a receptores en la membrana de los linfocitos. Después, cada uno va a tener una acción distinta, ¿verdad? Algunos van a provocar la muerte de esa célula, otros van a provocar que no funcionen, pero como característica es, tienen una unión específica. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces,